Radio Informativo Huamantla presenta Alcohólicos Anónimos, una producción de Radio Informativo Huamantla. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Buenos días, buenas tardes tengan todas las personas que nos escuchan. Este es su programa de Alcohólicos Anónimos. Antes de empezar, quiero agradecer a las personas que hacen posible de poder hablar de Alcohólicos Anónimos. Hoy para mí es un inicio de servicio. Voy a estar con ustedes. Espero comprendan el que esto es nuevo para mí. Y vamos a iniciar con la reflexión del día. Bien, muy buenas noches, queridos radioescuchas. Esperando que tengan un año venturoso, feliz, libre de enfermedades, con mucha salud y mucho trabajo. La reflexión del día 2 de enero dice: primero, los cimientos. ¿Es la sobriedad todo lo que podemos esperar tener de un despertar espiritual? No, la sobriedad no es sino el mero comienzo. Esto viene en un libro que se titula tal como lo ve Bill en la página 8. Practicar el programa de Alcohólicos Anónimos es como construir una casa. Primero, tuve que poner una capa grande y gruesa de concreto sobre la cual erigir la casa para mí. Eso correspondió a dejar de beber, pero es muy incómodo vivir desprotegido en una capa de concreto, expuesto al calor, al frío, al viento y a la lluvia. Así que tuve que construir un cuarto sobre la base, empezando a practicar el programa. El primer cuarto era un poco tambaleante, porque yo no estaba acostumbrado al trabajo. Pero con el paso del tiempo, según iba practicando el programa, aprendí a construir mejores cuartos. Mientras más practicaba y más construía, más confortable y feliz era la casa que tenía, la casa en la que vivo ahora. Pues bien, vamos a empezar. Hoy el tema del día es la historia de Bill, de nuestro libro de trabajo, el libro azul, el libro grande. Es a donde marcan las experiencias de cómo se inicia Alcohólicos Anónimos, cómo se fueron desarrollando a través de las experiencias que se fueron viviendo. Y para hablarnos de este tema, se invitaron algunos compañeros. Y para empezar, ¿quién es Bill W? Bien, buenas noches. Yo también soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, el libro azul, del cual hablaba mi compañero, es el libro de texto básico que tiene la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Es el primer libro que existió. Y en este están detalladas la historia de los 2 cofundadores y de los 100 primeros alcohólicos que se recuperaron. Bill W. lleva por nombre, o su nombre real es Williams Griffin Wilson. Dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos se le conoce como Bill W. Él fue uno de los iniciadores de este programa. Él con ayuda de otra persona que también tenían serios problemas con su manera de beber, lograron experimentar a través de la plática el dejar de beber. Ellos a través de una plática que llevaron buscando la manera de dejar de beber, porque era un problema muy grande en sus vidas, la adicción al alcohol. Y desde luego habían buscado soluciones por todos lados. Bill W. estuvo en tratamiento con un doctor que se llama
el doctor Tilburg. Este doctor le informa a Bill W. que bajo el concepto, en ese tiempo, estamos hablando de 1930, 32, 33, en los cuales Bill W. ya estaba en tratamientos con el doctor Duncan, William Duncan, y entonces él le hacía ver que esto, en ese tiempo él lo empezaba a considerar como una enfermedad que afecta lo físico, lo mental y lo espiritual. Bill W. varios internamientos estuvo con este doctor, y bueno, con ese conocimiento, a través de platicar con gente que tenía el mismo problema, Bill W. empieza a dejar de beber, hasta que hace contacto con el doctor Bob, un 10 de junio de 1935, que es la fecha en la cual inicia la agrupación de Alcohólicos Anónimos a través de estos dos hombres, y se dedican a transmitir este mensaje. Y bueno, pues a lo mejor de persona a persona en esos momentos, y la comunidad de Alcohólicos Anónimos empieza a crecer. Entonces el personaje de Bill W. para la agrupación de Alcohólicos Anónimos, pues es un personaje muy importante, no porque él lo haya buscado, sino porque fue el iniciador de esto. Desde luego, el programa de Alcohólicos Anónimos es una recopilación de principios universales que han existido por siempre, de la religión, de la psiquiatría, de la medicina. Y Bill W. hace un extracto, hace algo que sea funcional para los que padecemos la enfermedad del alcoholismo. Y bueno, desde el 10 de junio de 1935 a la fecha, Alcohólicos Anónimos está diseminado casi a nivel mundial, y se han recuperado a través de este programa miles de hombres y mujeres. Y esperemos siga funcionando, siga dando la oportunidad a que pues aquellos que padecen enfermedad tengan la oportunidad de tener una recuperación. Sí, es cierto que Bill W. lo tenemos en gran estima, porque él es el que escribe toda nuestra literatura. Pero también tenemos que darnos cuenta que Bill W. presentó muchas problemáticas para que él pudiera darse cuenta que padecía de la enfermedad del alcoholismo. ¿Cuáles fueron sus problemáticas de Bill? ¿Cómo vivió? ¿Cómo se dio toda esta parte de esa historia de la que nos habla este libro azul? Bill W., dentro de la narrativa de su vida, de su experiencia, dice que hay hechos importantes que marcaron lo que en un futuro él podría llegar a ser, que en ese tiempo no se conocía de la enfermedad del alcoholismo. Él podía llegar a ser un alcohólico. Él narra, por decir algo, que cuando era niño, pues era un niño retraído, introvertido, que no era capaz de desenvolverse con los demás. A lo mejor menciona él que tuvo un exceso de, pues llamémosle que fue un niño consentido por parte de sus padres, de sus abuelos, y entonces esto originó que con el tiempo llegara a tener estos problemas. No quiere decir que esto sea así en todos los alcohólicos. Algunos es el lado completamente contrario, mucho sufrimiento, mucho dolor, golpes, abusos, pero bueno, él narra que de esta manera se empieza a desarrollar esa manera de sentirse diferente a los demás. Cuando hace contacto con el alcohol, descubre que toda esa problemática que él tenía, el alcohol la soluciona. El alcohol lo desinhibe, el alcohol le permite hablar, le permite desenvolverse, lo que sin alcohol le costaba mucho trabajo. Lógicamente, al encontrar esta solución, entre comillas, a esos problemas, pues empieza la carrera alcohólica.
esta enfermedad se caracteriza por ser progresiva. Lógicamente, al estar consumiendo alcohol, la próxima vez se va a necesitar más cantidad para llegar al mismo estado y así sucesivamente. Entonces él empieza a practicar el consumo del alcohol. Él fue un soldado en la Segunda Guerra Mundial y él menciona que cuando se fue a la guerra estuvo sin alcohol, no consumió alcohol en ese tiempo, pero cuando regresó se abre otra vez el camino hacia la sociedad, hacia los amigos, hacia todo este mundo y empieza otra vez a consumir alcohol. Él, dentro de sus estudios académicos, es un, ¿cómo le podría llamar? Es un, se dedica un economista, perdón, se me había ido la palabra, es un economista, se dedica a trabajar en la bolsa de valores y con muy buenos resultados. Ese mundo que él conquista en ese ambiente, el mundo de valores, pues empieza a manejar mucho dinero. Desde luego no era de él, era de la gente para la cual él trabajaba, y esto le permite tener un ingreso que le da la oportunidad de consumir más alcohol. Y él inicia en ese periodo, en esa época, inicia su consumo del alcohol, que lógicamente cada vez es más fuerte, cada vez es peor. Llega el momento en el cual, a través de estar ingiriendo alcohol, pierde ese trabajo, viene una devaluación muy grande en los Estados Unidos, él empieza ya a vivir de la esposa. La esposa se llamaba Lois. La esposa pues se dedica a trabajar porque él ya nomás se dedicaba a la bebida. Él narra dentro de su historia que pues muchas ocasiones le robó el dinero para conseguir alcohol. En las últimas él menciona dentro de su historia también que él producía su ginebra casera porque ya no había otra manera, ya no había los medios para conseguirlo. Y bueno, toda esta problemática que vive, bueno, pues es a través de muchos años y llega a condiciones lamentables en la cual el alcohol es una parte importante en su vida, pero él se da cuenta que le está causando mucho daño. Empieza a buscar las soluciones para dejar de hacerlo, pero le es imposible. Requiere alguna otra información adicional. Esto se da a través de un amigo de él, pues de francachelas que agarraba, amigos de su infancia que crecieron juntos. En ese tiempo existía un movimiento evangélico que se llamaban los grupos Oxford, y de ellos había una parte de alcohólicos que se apegaron a esos terrenos espirituales o religiosos para poder solucionar su problema con la bebida. Uno de ellos es alguien que tiene por nombre Roland Evie. Evie es el amigo de Bill W. y lo visita con la intención de invitarlo a esa congregación para que pueda dejar de beber. Entonces Bill W. en esos estados críticos pues ya tenía la información del doctor, ya tenía la información de este amigo Evie, y bueno, faltaba una cosa adicional para que él pudiera emprender este camino. Es a través de, él lo llama una experiencia espiritual. Los médicos le llaman una reestructuración de las emociones, y al él experimentar esto, pues es como logra encontrar un camino hacia el dejar la bebida, y se dedica a platicar con algunos otros enfermos de esta terrible enfermedad,
Y él menciona, dice, no, muchos de ellos no dejaron de beber, no pudo, pero lo sorprendente es que él sí dejaba de beber, él sí logró dejar de beber, hasta que hace contacto con el doctor Bob, y bueno, pues mencionaba hace un momento, en ese momento ellos dan inicio a lo que es en la actualidad la agrupación de Alcohólicos Anónimos. Es importante entender que nosotros en Alcohólicos Anónimos nos nutrimos a través de las experiencias, y se puede pensar esto de la historia de Bill que tiene que ver con nosotros, y tiene que ver mucho. Cada problema que uno tiene no es ajeno al de otra persona. Nos damos cuenta de cómo esas dificultades, esos malestares que le provoca el alcoholismo, eso, el no saber qué hacer, el andar vagando, deambulando por las calles, el no saber que hay una solución, cuántas cosas nos lleva a hacer, ¿no? ¿Cómo entiende Bill W. a través de todas esas experiencias que él tiene consigo, a través del médico, a través del amigo, a través de ver en carne propia que sí se puede dejar de beber, pero cómo él acepta a un poder superior si él menciona en varias en sus propias palabras que él era el Dios de su propio universo? ¿Cómo entiende a ese poder superior Bill W? Sí, este es un problema, o no, bueno, sí, lo podemos catalogar como un problema de pensamiento, tal vez, de personalidad. Bill W. en alguna parte escribe: casi la mitad de nosotros, y se refiere a toda la comunidad de Alcohólicos Anónimos, llegamos con ese problema. Debido al gran egocentrismo que caracteriza a un enfermo alcohólico, de que pues él cree que todo lo que hace está bien, que todos los demás están equivocados, que él es el poseedor de la verdad absoluta, y bueno, esta parte lo hace que se deslinde, pues quizás menciona por otro lado, dice, del Dios que le inculcaron sus padres. A veces el nivel intelectual hace que se desplace a uno a otros terrenos. Bill W. en uno de sus internamientos, después de escuchar al amigo Eddie que le habla y él le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué has dejado de beber? Le contesta a Eddie, es que ya tengo religión. Esto fue un golpe duro para Bill W. porque debido a ese egocentrismo, cómo le venía con esas sandeces de que ya tiene religión, si eran amigos que anduvieron mucho tiempo bebiendo juntos y hicieron grandes y pequeñas cosas, ¿no? Buenas y malas. Entonces como que Bill W. no acepta esa situación, pero en la desesperación que le ocasiona estar internado, estar sabiendo que no puede dejar de beber. El doctor Duncan Silver, ya había hablado con la esposa de Lois y le dijo que su esposo no tenía remedio, que lo único que le quedaba era confinarlo en un hospital o en un manicomio, porque si lo dejaban afuera, seguía bebiendo, o enloquecía o al panteón, a la tumba, a morir físicamente. Entonces, pues muy desesperada la esposa dice, ¿y qué más puede hacer? Y el doctor Silver le dice que hay una ligera posibilidad, que hay alcohólicos que han sufrido estas transformaciones. Bill W. en esa desesperación se hinca dentro de su cuarto en el hospital y grita, si existe un Dios, que se manifieste. Y bueno, él narra ahí dentro de la historia que vive esa experiencia transformadora. Dice que se llenó en un momento de una calma, de una tranquilidad, de una paz nunca antes experimentada. A través de esa situación
pues él, dentro de su inteligencia, cuando sale de este sopor, de esta experiencia, empieza a pensar que ahora sí ya estaba verdaderamente loco, porque ya estaba alucinando, porque ya estaba experimentando cosas que antes no, pero se atreve a decírsela al doctor, y el doctor le dice que pues es raro lo que le ha pasado, pero que no es ninguna alucinación. Y bueno, Bill W. a través del tiempo manifiesta que estas palabras del doctor fueron la base para que él retomara ese camino en cuanto a la concepción de un Dios. Al ver experimentado eso, le dice el doctor Silver, pues si usted lo vivió y usted sabe qué pasó, agárrese de ahí. Y Bill W. hace caso en esta opción que le presenta el doctor Silver, y empieza a caminar en terrenos espirituales, pero siempre con la idea de concebir un Dios o un poder superior, como se maneja en la actualidad en la agrupación de Alcohólicos Anónimos. Es interesante y el darnos cuenta que dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos hay cosas que no nos sorprenden, porque son el pan de cada día. El ver cómo llega una persona temblando, llena de miedos, con inseguridades, con deseos de venganza, con frustraciones, y ver cómo a través de ir escuchando experiencias, a través de ir vivenciando cosas que observa dentro de los compañeros, él mismo se da cuenta que hay una oportunidad, y que esa oportunidad no nos las da nadie, que solamente se da. Como una persona que es totalmente ingobernable, que no cree en nada, que no tiene la capacidad de poder creer que hay una solución, puede darse cuenta, ¿no? Entonces, el empezar a ver todas estas cosas que pasa Bill, y cómo cambia, cómo hace ese cambio, esa transformación que llega a su vida, él mismo se da cuenta que tiene que poner en marcha algo. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de eso, del trabajo con los demás? Sí, sí, es algo demasiado importante que casi a la mayoría de alcohólicos nos cuesta mucho trabajo entender esta situación. El alcohólico se sugiere que al ver ingresado a un grupo y que ha logrado dejar de beber, se le invita a que lea los pasos, y en uno de ellos dice que nosotros debemos poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios, tal como cada quien lo entienda. Sabemos, la agrupación de Alcohólicos Anónimos no es religiosa, pero están representadas todas las religiones, todas las sectas, inclusive dentro de nuestros miembros hay algunos que se llaman ateos o agnósticos. O sea, esto no es un requisito para pertenecer o no pertenecer a la agrupación. La agrupación es completamente abierta. Pero a través de estar dentro de un grupo, a través de dejar de beber, para conservarse sin beber, sí tiene uno que encontrar bueno, un momento, vamos a hacer un corte y en un momento regresamos. Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Operadora Aley, SADCB. Somos una empresa privada dentro de hospitales médicos y quirúrgicos. En Sanatorio Dr. Francisco Macías Alonso, ofrecemos servicios médicos profesionales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades en nuestros pacientes. Estamos ubicados en Avenida Libertad Sur, número 107, en el centro de San Martín Texmelucan, Puebla. Contáctanos al 248-48-4145. Sanatorio Dr. Francisco Macías Alonso.
En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Materiales Coloniales de Huamantla, construyendo más que ideas, para remodelar, construir o renovar. Para ese proyecto tan especial, visítanos en Matamoros Oriente número 314. Encuéntranos en Facebook como Materiales Coloniales. Llámanos al número 01247 472 1397. Materiales Coloniales de Huamantla. Cortes, choripán, vino y más. El mejor sabor y una nueva experiencia para degustar. En gusto uruguayo. Abrimos viernes, sábados y domingos. Nos encontramos en Juárez Norte número 10, en Huamantla, Tlaxcala. Servicio a domicilio al 47-20239. Búscanos en las redes sociales como Gusto Uruguayo. Radio Informativo Huamantla presenta Alcohólicos Anónimos, una producción de Radio Informativo Huamantla. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Nuevamente estamos con ustedes. Estamos hablando acerca de cómo cuando Bill concibe un poder superior y lo acepta, se da cuenta de que el trabajar con otros, el estar nuevamente en ese hospital, ya no como paciente, sino acudir a ver a los enfermos, él empieza a darse cuenta que a través de hacer ese trabajo, él se empieza a beneficiar. ¿Sí es así? Exactamente. Después de que Bill W. experimenta esta situación de lo que él denomina un despertar espiritual o un despertar de conciencia, bueno, muchos pudiéramos decir, bueno, pues el milagro está dado, ya estoy bien, ya dejé de beber, ya, pero no basta con esto. No basta con esto, porque para lograr permanecer sin beber, uno de los principios básicos que tiene la agrupación es la transmisión de este mensaje. En todos los niveles, pero especialmente hacia el enfermo de alcoholismo. Bill W. narra, después de haber experimentado todo esto y después de haber tenido ese camino hacia Dios o verlo aceptado dentro de su vida, se da cuenta que no bastaba con eso. Que todavía había situaciones en las cuales él pensaba beber, cosas angustiosas o gustosas, ¿no? El alcohólico, decimos en la actualidad, el alcohólico bebe por todo y por nada. Que si porque ganó la América, que porque si subió la gasolina, que porque si perdieron los piratas, que porque se enojó con la esposa, que lo dejó la novia, que los hijos no le hacen caso, que no lo obedecen, que el patrón lo regaña, que bueno, por mil y unas cosas el alcohólico bebe. Pero también bebe por el otro lado, es decir, un gran gusto, una gran felicidad, el triunfo de algún hijo, algún logro que haya tenido como padre, bueno, por muchas otras cosas, bebe también. Entonces no bastaba con ese despertar a la conciencia, sino que tenía que hacer otras cosas para lograr permanecer sin beber. Dice, ¿ahora qué hago? Porque venían esas situaciones angustiosas de la vida o felices de la vida que lo invitaban a beber,
todavía cruzaba por su mente unas copas. Y ese es el eterno dilema que se presenta en todos los alcohólicos, que dicen que a través de un tiempo dicen, pues creo que ya puedo beber otra vez, ¿sí? Y lo que no saben es que esta vez se vuelve a beber y va a ser peor que la anterior, porque esta enfermedad es progresiva. Bueno, Bill W. en esos momentos decía, ¿ahora qué hago? Él toma la decisión de volver al lugar ahí con el doctor Silver, al hospital donde estuvo recluido, y pide que le den la oportunidad de platicar con gente que fuera como él. Lógicamente en este hospital era tratamiento para alcohólicos, y lógicamente pues le dan, porque el doctor Silver se da cuenta que han pasado un tiempo y que Bill no ha bebido, y entonces le da oportunidad de que transmita este mensaje, de que pase a platicar. Y de esta manera, en esa parte, pues se da cuenta que él no bebe, y toda esa angustia, toda esa desesperación, todo ese desequilibrio por una copa va disminuyendo, va desapareciendo. Dice Dios de alguna manera hace que esta obsesión por beber desaparezca, pero hay que entrar en ese terreno. Bill W., bueno, es un gran personaje. Nosotros lo catalogamos, sabemos que fue un enfermo alcohólico, sabemos que tuvo grandes problemas existenciales, pero también percibimos que fue una persona iluminada, que fue una persona dotada, que Dios lo tocó y él pudo hacer que este programa funcionara para todos los alcohólicos, y fue en base a ese trabajo, en base a esos inicios, que él buscó la manera de poder ayudar a alguien. Y la agrupación de Alcohólicos Anónimos como tal, su labor y su servicio y su objetivo es ese, el ayudar a los que padecen de esta enfermedad. Dentro de nuestros eslogan decimos, los servicios que presta Alcohólicos Anónimos son gratuitos. Sí, Bill se da cuenta que a través de esa plática que tiene con su amigo, cómo se multiplican esas pláticas ahora en los grupos, ahora en toda nuestra comunidad, noche a noche se están renovando esas pláticas, esas conversaciones, transmitiéndose esas experiencias. Pero qué mejor que alguien, un compañero, nos hable por qué está en Alcohólicos Anónimos. Adelante, compañero. Buenas noches. Soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y muchas gracias por invitarme. Bueno, a mí nadie me dijo que yo era un alcohólico. Cuando yo llego a un programa de Alcohólicos Anónimos y entro por esa puerta, recibo el apoyo, recibo la bienvenida de las personas que ya están ahí y me narran o me dan más que nada la información, que toda persona que por falta de información a veces uno no quiere llegar o no sabe cómo llegar, o no sabe que existen este tipo de programas, o tiene una mala información. Pero cuando yo llego me dan esa información, y en una de las cosas más significativas para mí fue cuando me dijeron y me dieron el tema de quién era un alcohólico. En el momento en que empezaron a narrar la problemática que se considera un alcohólico, yo me identifiqué con cada uno de esos puntos en el que estaba narrando la persona, y entonces de esa manera fue como yo me di cuenta que yo había sido una persona alcohólica, o que yo soy una persona alcohólica. En el momento en que yo empiezo a interesarme y a darme cuenta, me dan la bienvenida, me empiezo a integrar y todo esto, me doy cuenta que es un programa muy extenso. Al principio pienso que es un programa que yo realmente no puedo llevar a cabo, que es mucho lo que hay que entender o ver
y pues al principio yo veo que no, como que no le entiendo, ¿no? Pero a medida que yo voy llegando a cada una de las sesiones y todo esto, me voy dando cuenta que hay mucha identificación con cada uno de los compañeros que se encuentran ahí, y me empiezo a dar cuenta que yo padezco de la similitud que tiene todo un alcohólico. Dicen que el alcohólico tiene una problemática muy similar, que es el mismo escenario pero con diferentes actores. Entonces yo me voy dando cuenta de que muchas de las cosas que yo viví también se ven reflejadas en la vida de los demás compañeros, que me van ahora sí que proporcionando lo que les sucedió, cómo llegaron ellos a encontrar ese despertar espiritual, ese camino que va poco a poco restableciéndolos, y en primera instancia la obsesión de dejar de beber, o esa obsesión para beber. Y yo me empiezo a dar cuenta de que va funcionando, y entonces me voy dando cuenta a los principios de los que manejan, los 36 principios que maneja el programa de Alcohólicos Anónimos. Me empiezo a dar cuenta que esos 12 principios que manejan para la recuperación del individuo son muy importantes. Como base tuve que haber aceptado que yo tenía problemas con mi manera de beber, que tenía ese problema, ya que el programa invita a que uno haga un recuento o mire uno en retrospectiva hacia una vida pasada, una vida anterior. ¿Por qué? Porque el programa, ya uno cuando se da cuenta que simplemente fue una fuga a verdaderos problemas de peso o problemas de mayor peso, que era lo que me hacía beber. Entonces los pasos que se sugieren en estos 12 principios, el primero es la admisión, después concebir un poder superior, y todos esos pasos poco a poco uno los va practicando conforme los va entendiendo. Yo entendí que yo había tocado un fondo de sufrimiento, y que aunque yo no había vivido el fondo de sufrimiento que otros compañeros habían vivido y habían tocado un fondo más profundo o más drástico o más feo, por decirlo así, pues yo no tenía que haber tocado ese fondo, porque si seguía bebiendo, lo más probable es que hubiera tocado ese fondo o más, o simplemente no hubiera llegado a Alcohólicos Anónimos, porque de lo mío era o dejar de beber o la muerte. Entonces yo me identifico mucho con esas personas, y cuando me dicen ahórrate esos 10 a 15 años de sufrimiento, entonces cuando yo entiendo eso y toco mi propio fondo de sufrimiento y paro ahí, determino que yo soy un alcohólico, doy mi primer paso, y después digo, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Lo mismo que narra la historia de Bill W. Todos estos principios o todos estos principios marcados en Alcohólicos Anónimos está basado precisamente en la necesidad que tenía Bill W. Y fue como a su propia necesidad fue recabando toda esta información de lo mejor de la psiquiatría, lo mejor de la religión y lo mejor de la medicina. Y es como llega todo un legado de principios para el restablecimiento, del cual yo me veo beneficiado. Una vez que yo empiezo a entender que tengo que tener ese poder superior, yo traía un poder superior, pero no ese poder superior que a la luz del programa me dice que puede obrar si yo lo dejo hacer. ¿Por qué? Porque yo, aunque tenía fe, era una fe que no llegaba a concluir con buenos términos. ¿Por qué? Porque una persona enferma de alcoholismo, la fe la malencausa o la malusa. Entonces, para eso habría que quitarse ese problema del alcoholismo mediante el egocentrismo. Todos los principios que yo veo en el programa de Alcohólicos Anónimos son egorreductores, que trabajan en mí como individuo, de tratar de que ese ego sea minimizado para que pueda salir a la luz la humildad, la buena voluntad y poder llevar a cabo esos principios. De otra manera no se puede. Entonces,
Cuando yo me doy cuenta de que tengo que concebir ese poder superior y tengo que trabajar en ese egocentrismo, me doy cuenta de que empiezo a dejar que mi vida sea controlada por ese poder superior. Hay cosas que yo no entiendo, hay cosas que yo no puedo lograr, hay cosas que yo no puedo controlar, y ahí es donde yo recurro a ese poder superior. Cuando en nuestras máximas o sentencias tenemos una máxima que dice la oración de la serenidad, donde a mí me dice que hay cosas que puedo cambiar, cosas que no, pero ahora tengo que saber distinguir entre cuáles sí y cuáles no. Una persona si yo no hubiera adquirido este principio, me sería muy difícil poder lograr dejar de beber, puesto que cuando yo logro dejar de beber, yo no sé cuándo es cuando la obsesión desaparece. Pero una de las cosas que sí tengo en claro es que la transmisión del mensaje es parte importante o primordial del programa. ¿Por qué? Porque a qué alcohólico le gusta perder tiempo, dinero y esfuerzo cuando la transmisión del mensaje es gratuito y no recibe uno nada a cambio de transmitir el mensaje más que la propia sobriedad? Transmitir este mensaje que se le da a uno tan desinteresadamente nos mantiene sin pensar en la botella, sin pensar en los problemas que antes me originaba pensar en beber. Y entonces todos estos principios, los 12 que son los principios para la restauración del individuo, y los otros 12 principios que son para la comunidad, para que puedan estar trabajando entre ellos. Entonces todos esos principios a mí me ayudan a restablecerme, y el programa lo que hace es reinstalarme o ayudarme a volver a esa sociedad que por mi manera de beber, pues yo había sido rechazado, yo había sido había sido una mala persona dentro de una sociedad. Ahora con estos principios me da la oportunidad de volver a incrustarme dentro de una sociedad, de lo cual si yo no estuviera consciente o no estuviera consciente de la práctica de estos principios, muy poco lograría yo hacer el trabajo en sociedad. Sería una persona todavía con muchos problemas y todo esto. Pero bueno, a mí me ha ayudado todos estos principios, los compañeros, los principios, el trabajo de paso 12, que es la transmisión del mensaje, a restablecerme, y no queda otra más que como alcohólico transmitir este mensaje, por lo cual cuando me hicieron la invitación, gustosamente vine. Vamos a hacer un corto y en un momento regresamos. Operadora Aley, SADCB. Somos una empresa privada dentro de hospitales médicos y quirúrgicos. En Sanatorio Dr. Francisco Macías Alonso ofrecemos servicios médicos profesionales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades en nuestros pacientes. Estamos ubicados en Avenida Libertad Sur, número 107, en el centro de San Martín Texmelucan, Puebla. Contáctanos al 248-48-4145. Sanatorio Dr. Francisco Macías Alonso. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-47-265-44. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Desde la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico. Radio Informativo Huamantla. Somos Grupo Huamantla.org. Impreso, internet, radio y televisión. La nueva era digital en medios. Radio Informativo Huamantla presenta
Alcohólicos Anónimos, una producción de Radio Informativo Huamantla. Escúchanos en www.guamantla.org, en Twitter, @Guamantla, y en Facebook, Guamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Pues bien, sí, hablar de la historia de Bill realmente en este capítulo pues se queda muy corto. Habla de los inicios, de cómo empieza, de todas aquellas dificultades de las que enfrenta, y que en retrospectiva y al darnos cuenta del trabajo que nosotros estamos realizando, cada persona que se acerca a Alcohólicos Anónimos, realmente al empezar a ver en esta literatura parte de su vida, se empieza a dar cuenta de lo que todo lo que uno tiene que hacer para poder seguir adelante. Nosotros empezamos con miedo, con un poco de dificultad, pero eso es parte de nuestra experiencia, parte de lo que vamos poniendo palabras en nuestro propio lenguaje a través de las cosas que nosotros vamos viviendo. Este empiezo de un nuevo servicio siempre deja algo, una huella honda en la persona. Mis compañeros han expresado con sus propias palabras, y para terminar me gustaría que si tuvieran algo con qué concluir este tema. Adelante, compañero. Bien, para concluir algo con respecto a Bill W., a su persona, a lo que hizo, a través de lo que él hizo se han recuperado miles de hombres y mujeres en el mundo. Él trató siempre de conservar un anonimato, que eso es como se llama nuestra agrupación, Alcohólicos Anónimos. Él pudo hacer muchas cosas para beneficio, para notoriedad, que él tuvo que sacrificar en el bien de los demás, y en la actualidad ese principio, pues nos garantiza que nosotros podemos dejar de beber sin buscar algunos otros beneficios personales que el recuperarnos del alcoholismo. Decía mi compañero, el integrarnos otra vez al trabajo, a la familia, al estudio, a la misma sociedad en el cual alguna vez fuimos rechazados, pues es con todo el agradecimiento y con todo el respeto para Bill W. y el doctor. ¿Algo que tengas que...? Bueno, pues más que nada agradecer que me hayan invitado, y sí estar agradecido con la agrupación o con el programa de Alcohólicos Anónimos, ya que de otra manera yo no podría haber dejado de beber. Ya lo decía mi compañero, esas dos personas que muchas veces por la falta de conocimiento creen que nosotros los veneramos o los adoramos. Simplemente es una gratitud, y no olvidarnos que esas personas que gracias a su trabajo como cofundadores del programa de Alcohólicos Anónimos, pues los tenemos como gratitud y recordatorio. Y pues agradecer al programa y a ustedes por haberme invitado, nada más. Sí, antes que nada, también yo quiero agradecer a las autoridades de este programa, Radio Huamantla OR, que nos dan la oportunidad de transmitir este mensaje. Algo de lo que a mí me llama mucho la atención de este capítulo en especial es que cuando dice Bill, dice: Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Dios no soy nada. Y nosotros nos damos cuenta que a través de este trabajo que nosotros realizamos, a través de la asistencia a nuestras terapias, a través de transmitir nuestras propias experiencias, nos vamos dando cuenta que es una parte fundamental, como un alimento que nos va dando ese aliciente para continuar adelante, para enfrentar nuestros miedos, para enfrentar nuestras dificultades. En este capítulo también Bill nos habla de que esas dificultades siempre van a estar ahí. El problema es cómo vamos a darles respuesta, cómo vamos a enfrentar todas aquellas cosas que se nos van presentando día con día, y que tenemos que tener una calidad de respuesta cada vez mejor. Cómo irnos mejorando como personas, y cómo
reparar principalmente los daños que hemos ocasionado. Cada uno de nosotros en nuestras experiencias tenemos esas experiencias amargas, esas experiencias que un día vimos esos rostros totalmente mancillados, esas lágrimas que les tuvimos que arrancar a nuestros seres queridos, y que hoy buscamos que todas aquellas cosas que nosotros ocasionamos, poderlas reparar, poderlas cambiar, ya no seguir siendo los mismos. Y eso siempre nos va a dar la oportunidad de cada vez ser mejores. Esto lo menciono porque indudablemente que se tiene miedo, se tiene pues algo, ¿no? que es ese nerviosismo de empezar algo nuevo, ¿no? Pero que se va a buscar la forma, siempre de alguna manera dentro de la agrupación nos impulsan a ser mejores, y de eso se encargan nuestros compañeros, de hacernos ver nuestros errores y no de ver nuestros aciertos. Aquí dentro de la agrupación siempre vamos a procurar ver los errores de los demás. ¿Para qué? Para que los podamos superar, para que podamos hacer frente a todas aquellas cosas que nos van pasando. Indudablemente que el día de hoy se pudieron haber cometido muchos errores, pero se va a tener la capacidad de ir mejorando semana con semana. Yo sé que lo entienden y que de alguna manera no es una disculpa, sino es algo que me está invitando a cada vez ser mejor persona, mejor ser humano y mejor compañero dentro de la agrupación. Agradecerles el hecho de la atención prestada, y pues vamos con el directorio de los grupos. Bien, aquí en la ciudad de Huamantla tenemos al Grupo Acción, que está ubicado en la calle Roberto Covarrubias Norte 308, que sesiona de 8:30 a 10 de la noche de lunes a domingo. El Grupo Centro en Victoria Sur 114 sesiona de 8 a 10 de la noche de lunes a domingo. El Grupo Nuevo Amanecer, que está en San Juan Ixtenco, sesiona de 8 a 9:30 de lunes a domingo. El Grupo Alfa Omega, que está ubicado en la ciudad de Acajete, Puebla, sesiona de 8:30 a 10 de miércoles a lunes. Grupo Una Luz en el Camino en Moctezuma número 20 en Huamantla, sesiona de 8:30 a 10 de lunes a domingo. Grupo Renacimiento Bravo Norte 501, sesiona de 8:30 a 10 de la noche. Grupo Liberación Río Zaguapan número 11, Colonia Unión y Progresos, de 8:30 a 10:30 de lunes a domingo. Grupo Jóvenes en Plenitud, está ubicado en la ciudad de Alzayanca, sesiona de 8 a 10 de la noche, lunes, miércoles, jueves y viernes. El Grupo Santa Isabel en Acajete y el Grupo Sin Fronteras, también en Acajete, sesionan los dos de 8:30 a 10 de la noche, martes, jueves y domingos. Y también el segundo distrito, que es la sede aquí en la ciudad de Huamantla, sesiona un grupo institucional hospitalario que tiene por nombre Solo por Hoy. Está ubicado en la avenida Hidalgo Poniente número 63, esquina Roberto Covarrubias, lo que antes eran los centros Nueva Vida, en la actualidad son los centros UNEM-Capa. Sesiona los viernes de 5 a 6:30. Aprovecho también para despedirme y agradecer que nos hayan escuchado, agradecer también a las autoridades el apoyo y la oportunidad que nos dan de transmitir este mensaje, que es el legado que nos dejó Bill W. a través de su caminar. Pues bien, también agradecerles de mi parte a las personas que nos escucharon, y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Radio Informativo Huamantla presenta Alcohólicos Anónimos, una producción de Radio Informativo Huamantla. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter @Huamantla y en Facebook Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla.